¿quién no quiere sanar su cuerpo y su mente, su alma? Y el problema es que vemos que vamos por la vida con un montón, con un montón de emociones, con un montón de experiencias difíciles y a veces están ahí como atoradas, ¿no? Son traumas, experiencias difíciles y normalmente traemos, o sea, digamos que esto es parte del ego también, traemos un diálogo mental y ese diálogo mental lo que hace obviamente es reforzar ese ego y seguir viviendo esa experiencia o seguir viviendo esa realidad, ¿no? Entonces, todos queremos obviamente librarnos de eso, ¿no? Porque aparte, la cuestión más interesante de estos diálogos mentales es que crean un círculo vicioso a través de la biología. ¿Por qué? Porque el diálogo mental constante alimenta una creencia tóxica que alimenta un péptido en nuestras células, que es específico de una emoción dominante de las células que tiene que ver con una emoción negativa. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una emoción negativa, ese péptido se crea y esa célula dice, qué rico, me encantó, dame más, ¿no? Y entonces estamos volviendo con nuestro, ¿cómo se llama? Con nuestro diálogo mental, alimentando esa creencia tóxica que alimenta esa emoción tóxica, que a su vez alimenta el péptido que crea la misma emoción tóxica, ¿no? Entonces, nos encerramos en ese círculo vicioso y aquí es donde tenemos que pues echar mano. Hay muchas cosas, bueno, yo le estoy proponiendo los nombres de Dios, seguramente hay otras cosas que hacer, tampoco es bueno decir esta es la única solución, no creo, porque el mundo es muy grande, pero una solución es trabajar con los nombres de Dios. Ahora, eh, los nombres de Dios se pueden trabajar a través de secuencias meditativas. Las secuencias meditativas son nombres de Dios específicamente escogidos que en la cábala antigua se han, digamos, descubierto, que se encadenan uno al otro, son a veces 4, a veces 5, y estos nombres de Dios tienen un efecto para cambiar, digamos, la propensión de nuestro cuerpo a la emoción negativa para que dejemos de producir ese péptido que sigue demandando nuestra creencia tóxica y finalmente, pues cortar con el círculo vicioso y mejorar nuestra vida, obviamente, en esa situación. Entonces, estas secuencias también van en son 4 secuencias, perdón. Son 4 secuencias y nos ayudan a cambiar o entrar en una cierta disposición o actitud que nos hace cambiar, como decía, nuestra visión o nuestra percepción incluso de lo que nos pasó, ¿no? A lo mejor no nos acordamos de lo que nos pasó, pero a lo mejor otra vez nos vamos a acordar o simplemente nos va a cambiar nuestra predisposición. Entonces, la primera secuencia nos conecta con el feto de la madre, entonces nos lleva a sanar sentimientos de abandono, de injusticia, de humillación. La segunda nos lleva a comprender cómo es que funcionan nuestros procesos internos para comprender eh, todos nuestros pensamientos y cómo crean la realidad. La tercera secuencia, la tercera secuencia realmente lo que hace es ayudarnos a generar la capacidad para desear. El deseo es una cosa muy interesante para mí en la Cábala, porque en la Cábala el deseo no es, por ejemplo, como en el Oriente, donde del deseo hay que reprimirlo. No, al revés. En la Cábala el deseo es la generadora o el generador de la creación. O sea, necesitamos desear para poder crear, si no, no vamos a crear nada. Entonces, lo que necesitamos, o lo que hace esta tercera secuencia más bien, es ayudarnos a tener más deseo para poder desear más, para poder dar más. Porque también esa es una cosa, ¿no? Deseamos más para poder tener más, para poder dar más. Y entonces tener ideas luminosas para poder crear más. Y el cuarto de estas secuencias, la cuarta de estas secuencias, nos abre a la energía cósmica como dándonos una conexión muy clara con nuestra divinidad. Y esto obviamente que ya es una cosa muy
nos puede ayudar mucho a afianzar nuestra autoestima para poder, por así decirnos, conectarnos con nuestra propia intuición y nuestra divinidad, como decía, ¿no? Entonces, nuestra autoestima puede aumentar cuando nosotros podemos confiar en lo que nosotros estamos percibiendo como real y guiarnos a través de esa brújula interior, ¿no? Esta última parte, estas secuencias, son un taller de 4 semanas que empezamos el 10, el 10, ya siempre me hago bolas, el 10, el 17, el 24 y el 31 de julio, eh, con todos los lunes 1 hora y media. Y también escogí el lunes porque el lunes es el día de Gabriel, ¿no? Y la luna, que es la que rige ese día, nos ayuda a entrar en estos estados meditativos mucho más profundamente.